Hola, soy Loreto y la clase de hoy se trata de los precedentes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en los hitos bélicos a nivel global, puesto que antes de sus inicios en 1914 no se había registrado ninguna batalla que involucrara tantas naciones relativamente lejanas geográficamente, ni que dejara tantas repercusiones a un nivel mundial debido a la creciente globalización. Además de su duración de 4 años, puesto que se acabó a finales de 1918, también fue un motivo para que destacara como una guerra de gran envergadura, puesto que en un periodo tan largo con las características militares y diplomáticas antes mencionadas, significó un enorme desgaste humano y económico para todas las naciones que se vieron afectadas y participaron en ella. Si bien tuvo sus detonantes específicos, también hubo un contexto mundial que llevó finalmente al desarrollo de los hechos tal y como ocurrieron. En primer lugar, podemos destacar que desde hace algunos años se venía gestando un cambio de mentalidad en la sociedad de la época, donde el capitalismo tomaba fuerza como un nuevo sistema económico. Además, los avances en la tecnología, gracias a la revolución industrial, junto con el surgimiento de las distintas corrientes ideológicas y filosóficas, hicieron del periodo entre 1871 y 1914 una época de prosperidad económica, social, cultural y política para principalmente los europeos. Por supuesto, las materias y recursos necesarios para mantener dicho avance provenían de tierras externas. El imperialismo se había puesto de moda para todas las potencias mundiales, quienes competían por poderío y expansión mediante la adquisición de nuevas colonias y control sobre Asia y África. Además, la mano de obra recaía obviamente en el proletariado, mientras se favorecía el enriquecimiento y comodidad de la élite y la burguesía. Junto con el imperialismo y el desarrollo de la cultura y corrientes sociales e ideológicas en cada país, nace un creciente nacionalismo en la población de cada uno que iba tomando cada vez más adeptos y fuerza. De la mano con esto, surgió una suerte de carrera armamentista entre las mismas potencias que competían por agrandar su imperio con un afán expansionista, lo cual con el tiempo produjo una paz armada en donde los imperios favorecían el desarrollo y la adquisición de armamento junto con un crecimiento constante del grueso de sus fuerzas militares. Esto último lo hicieron factible gracias a la incorporación del servicio militar obligatorio para los jóvenes. Todas estas medidas eran ejecutadas de manera preventiva, es decir, sin incurrir en conflictos mayores con externos aún, pero inevitablemente generaba un sentimiento de tensión continua en todo el territorio europeo y competencia por quien superaba en poder bélico y otros aspectos a quién. Debido a estas tensiones, naturalmente las naciones buscarían mantener la paz y el equilibrio de poderes, tanto para evitar conflictos bélicos indeseados como para evitar que alguna de ellas destacara y sobrepasara a las demás, quitando así la oportunidad de darle la supremacía europea a una sola potencia. Se dio entonces un complejo sistema de alianzas entre las potencias del momento, que si bien tenía ciertas influencias que estaban presentes desde hace años, tuvo ciertas variaciones y por fin echó raíces en este periodo. La primera alianza destacable es la Triple Alianza, compuesta en primer lugar como doble alianza por Austria-Hungría y Alemania, con el afán de hacerle frente a Rusia en la influencia sobre un territorio de gran importancia para Europa, la península de los Balcanes. Más tarde, Italia se uniría y se transformaría en Triple Alianza. Por el lado contrario, Rusia tampoco se quedaría atrás en materia de diplomacia. Luego se establecería la alianza franco-rusa para hacerle frente a la Triple Alianza, donde Francia esperaría estar en una posición que le permitiera tomar venganza por su derrota contra Prusia y sus aliados alemanes en 1870. Más tarde, se les uniría el Imperio Británico, que aunque primero reacio a crear relaciones diplomáticas externas por sus políticas de aislación internas, firmó alianza con ambas naciones al ver la creciente potencia bélica alemana. De esta manera, se establecía entonces la Triple Entente. El resto de los países no tenía particulares tratados de alianzas con los demás antes de comenzar la guerra, de modo que se conversaban como naciones neutrales. Acercándose a la explosión del conflicto,
se presentan una serie de crisis y conflictos bélicos en la península de los Balcanes. Guerras entre países de la zona, en donde se ve principalmente en la mira el reino de Serbia, el cual era un territorio protegido diplomáticamente por el Imperio ruso. Es el 28 de junio de 1914 cuando el archiduque de Austria, Francisco Fernando, es asesinado por un grupo radical durante una visita a Sarajevo, en Bosnia. Aunque el hecho no tuvo grandes repercusiones en la población austriaca, las autoridades tomaron medidas inmediatamente, y cuando se descubrió que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en el atentado, Austria le hizo directa afrenta al reino serbio, donde luego de una negociación fallida se declara finalmente la guerra. Rusia saldría en respaldo de su protegido serbio, y declararía que comenzaría a movilizar sus fuerzas contra el Imperio Austrohúngaro. Alemania se suma al conflicto debido a su alianza con Austria. Luego, paulatinamente se van uniendo al conflicto las naciones debido a sus relaciones diplomáticas, e incluso algunas que antes eran neutrales, debido a que potencias involucradas en la guerra se declararon en conflicto con ellas. Con esta cadena de desafortunados hechos puestos en marcha, se desata la Primera Guerra Mundial.